Bueno, mientras esperamos que se vayan uniendo, alguien que haya tenido alguna consulta, que pudo leer la ficha, qué les pareció lo último que vimos, aprovechemos estos minutitos si quieren para que nos saquemos algunas dudas eh, del material, de las clases. Nada. Bueno, la clase que viene va a ser presencial, vamos avisando, y vamos a volver a ver los casos prácticos que tienen en PEDCO, ¿sí? Así que la idea también es como la clase pasada, que los puedan llevar al menos leídos y los trabajamos en clase un ratito antes de ver la segunda mitad. Hoy vamos a arrancar la primera parte, la Barromi, que vamos a ver el último puntito de la unidad 6, que es salud mental. Y después vamos a arrancar con una introducción a lo que es la unidad 7. Ya la clase que viene, que va a ser presencial, en vez de trabajar los casos prácticos, vamos a ver todo lo que es IBE, que es un poquito más denso. Así que bueno, somos 49. ¿Querés que vayamos arrancando, Ro? Dale. Mi silencio, así no se escucha. Bueno, vos avísame, Ro, y yo comparto. Bueno, la idea de la clase de hoy, veo muchas cámaras apagadas. Necesito verles porque la idea es un poco interactuar, porque es un tema que no estamos, que no sé si lo han dado en algún otro momento, pero la idea es compartir una reflexión sobre la relación de salud mental y bioética, así que necesito que haya ahí un feedback. Así que les pido que vayan prendiendo las cámaras. Para empezar la clase, vamos a iniciar viendo 4 minutos de un videíto como un disparador para después continuar con algunos conceptos sobre bioética y salud mental. Así que, Lu, ¿puedes pasar el videíto? Son los primeros minutos y después cortarlo. El sistema democrático argentino reconoce 3 poderes fundamentales: el poder legislativo, que sanciona las leyes; el poder ejecutivo, que las promulga; y el poder judicial, que controla su aplicación. En el medio estamos. En el medio de las leyes estamos los ciudadanos. Podemos proponer, podemos exigir, podemos cambiar las cosas. Ahí estamos nosotros, en el medio de la ley. La Ley Nacional de Salud Mental, número 26.657, fue sancionada el 25 de noviembre de 2010. Esta nueva ley implica todo un cambio de enfoque en el tratamiento de los llamados trastornos mentales, por prestar particular atención a los derechos humanos del paciente. ¿Qué es la locura? ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de salud mental? Para entender un poco esto hay que remontarse al momento en que se construye la psiquiatría propia de la modernidad. La psiquiatría se organiza en los primeros años del siglo XIX. Político, que es apartar al loco de la vida social. Y la segunda operación que hacen es excluirlos de la razón humana, porque se los podía privar de libertad por una orden médica, no judicial, y con sentencia sin plazo. Todas las personas tienen algún grado, no diría de locura, pero sí de padecimiento mental. Todos en algún momento sufrimos o de angustia, o de ansiedad, o de determinados temores. Bueno, a veces esos temores, por ejemplo, se pueden convertir en una fobia, que ya es una situación, digamos, de padecimiento más claro, más diagnosticable. Podemos decir que nadie está sano del todo, y también podemos decir que nadie está loco del todo, nadie está...
doctor. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien usted? Bien. Veníamos a conocer la experiencia de este hospital psiquiátrico, el Hospital Esteves. Bueno, el hospital es un hospital que tiene más de 100 años de existencia, como la mayoría de los grandes hospitales psiquiátricos. Pero, digamos, nosotros tratamos de trabajar de acuerdo a las posibilidades que hoy brinda, tanto en lo científico como, en la actual concepción del trabajo en salud mental. Es un hospital para mujeres. Es para mujeres. ¿Cuántas pacientes internadas hay? Actualmente unas 830. Hace unos años atrás había unas 1200. Hemos trabajado mucho para devolver a la sociedad a personas que han vivido años aquí internadas. Hoy en día, con los recursos con que contamos en salud mental, ninguna internación debería durar más de 30 días. De hecho, el promedio que tenemos aquí en admisión es de 15 días. Y sucede, llegan, tienen una crisis. Llegan en situación de pueden... crisis y se las trata con psicoterapia, con orientación a la familia y con medicación farmacológica. Que viene a ser el espíritu de la ley, ¿no? Que habla de la externación. La ley sí plantea el derecho de las personas a vivir en sociedad y plantea una serie de postulados en ese sentido que coinciden con nuestro trabajo de muchos años, que es el derecho de las personas a que este tratamiento las ayude a vivir rápidamente en la sociedad. Bueno, ¿qué palabras se le viene? ¿Qué piensan del video que vieron? Dígame una palabra, algo que sintetice lo que vieron. Las escucho. Anímense por acá, por el chat, algo. Así la tratamos de hacer. Sabemos que no es lo mejor esto del soporte por Meet, pero tratemos de hacerlo más o menos para todos. Así que ayúdennos. Una palabra, una reflexión, algo. Una palabra que se les venga después de ver este video. A ver. Avance. Bien. ¿Qué otra palabra? Derecho a vivir en sociedad, como Bien. decía. ¿Qué más? No sé si estoy bien, pero reinserción. Bien. Todo va a estar bien porque es la palabra que nos surge de lo que vimos, así que no hay nada errado acá. Recién ponían compromiso de los médicos en el chat. Bien. Ahora a charlar hoy con un poco la reflexión, la la primer filmina, Lu. Primero reflexionar, sabemos que en otras materias también ven algo sobre la Ley Nacional de Salud Mental, pero sí hay marcos jurídicos que en el marco de como venimos viendo en esta unidad 6, de los derechos, es importante enmarcar la práctica en relación a la salud mental desde la perspectiva de derechos. Entonces, la idea de hoy es relacionar un poco qué tiene que ver la bioética con la salud mental. Como un poco explicaban en el video, que me pareció interesante esto de cómo surge, desde dónde surge la ley de salud, implicó un cambio de paradigma en cuanto al reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad psicosocial e intelectual. Esto obedece a un cambio. Este cambio tiene que ver con que antiguamente las personas llamadas con padecimientos mentales las llamaban locos, ¿no? Asociado a la peligrosidad, la locura, lo que implicaba un encierro. Entonces, durante muchos años, las personas con padecimiento mental eran encerradas en hospitales monovalentes, como explicaba el médico en el video, durante muchos años. Hay personas que hasta 40 y 50 años han estado viviendo en hospitales monovalentes o psiquiátricos en Buenos Aires.
La ley de salud mental lo que trae es este cambio de paradigma, una perspectiva de derechos en el marco de atender a usuarias de salud mental reconocidos con padecimientos y no con trastornos, ¿sí? ¿Vemos la próxima filmina, Lu? Entonces, entre la bioética, por qué y para qué en el campo de la salud mental. ¿Qué implica la bioética? Implica específicamente sobre la práctica en salud. ¿Qué implica también en cuestiones éticamente problemáticas cuyo tratamiento a veces desde el desconocimiento y desde el veces también el acceso a los sistemas de salud, hay mucho más social que viene en el momento de la atención. Entonces, es fundamental que al momento de, digamos, no todos tenemos que saber en un hospital público, desde la salud, que dar manejo sobre los padecimientos mentales, que mostrar que tienen la filmina. Entonces, como decía, según datos epidemiológicos, uno en un momento, si no lo tuvimos, lo vamos a dar también tener un conocimiento, digo, si es un dato tan alto, donde hay una incidencia tan alta y cada vez más, sabemos que post pandemia hubieron situaciones en las que recrudecieron o se visibilizaron aún más situaciones subjetivas, de angustias. Hay psicólogos que, yo soy trabajadora social, pero hay muchos psicólogos que repiten vivir duele, ¿no? Porque hay muchos padecimientos que transitamos a lo largo de la vida. Entonces, digo, con este dato objetivo, que tiene que ver con que 1 de cada 4 personas va a transitar en algún momento algún padecimiento, es importante también tener un acercamiento a lo que tiene que ver con la problemática de salud mental, que se atiende de la misma manera como yo puedo, digo, tiene la misma importancia sobre una atención cardíaca, respiratoria, etcétera. Parecería que la salud mental es como de un sector y yo no conozco y no me meto, y parecería que lo otro sí es importante, ¿no? Digo, pasa mucho, yo trabajo en un hospital general y muchas veces pasa esto, ¿no? Como que un médico puede atender la generalidad, puede atender descompensaciones cardíacas, respiratorias, pero parecería que lo de salud mental es como más específico de un sector y entendemos, digo, cuánto prejuicio y cuánto valor está jugando a la hora de intervenir, pensando, como lo hablamos en clases anteriores, el acceso, ¿no? Yo soy la primera cara, el acceso a la atención de salud de los usuarios. Entonces, voy a hacer el acceso y voy a hacer la entrada. Qué importante es poder tener esta mirada empática, o por lo menos poder brindar esta información necesaria para la atención a quien responda. Pasamos a Lu.
Hay, en el marco de la atención en bioética, desde la mirada bioética en el campo de la salud mental, encontramos un prejuicio ciertamente generalizado acerca de lo que puede y no hacer una persona con sufrimiento mental, relacionado con el estigma social que aún pesa sobre este tipo de diagnósticos. Y otra de las especificidades es que la salud mental necesita la incorporación de la socialidad en los procesos diagnósticos y terapéuticos, porque esta dimensión es muy importante en términos de condicionalidad del tratamiento. ¿Qué piensan de esto? No, volvemos para atrás. Quiero escucharles de lo que venimos hablando hasta ahora. ¿Conocen diagnósticos? ¿Han escuchado algún diagnóstico de salud mental? ¿Han visto algo sobre salud mental en lo que va de la carrera? Profe, el trastorno de múltiple personalidad o algo así, ¿no es un diagnóstico? Sí, trastorno de la personalidad. ¿Y la bipolaridad es lo mismo? Son otros padecimientos. Tiene que ver con un padecimiento tanto la bipolaridad como el trastorno de la personalidad. ¿Qué otras diagnósticos han escuchado? ¿Depresión? Esquizofrenia. Bien, esquizofrenia, depresión. ¿Algún otro? Nosotros cuando cursamos taller A con mi grupo, escuchamos a otros compañeros que expusieron un plenario y justamente hablaron de esto, del tema de salud mental, y habían hecho como un estudio de estudiantes de medicina de distintas facultades, y específicamente de la Universidad del Comahue, dijeron que ellos obtuvieron mayor porcentaje de estudiantes, o sea, compañeros nuestros, que sufren depresión o ansiedad, como que son las más frecuentes, por lo menos en nuestra facultad. Bien. Y después, en cuanto a lo que habías comentado de el centro de salud, para mí también es así, como que no muchos médicos pueden ver que hay un montón de cosas que se dan por algo más emocional que físico. Bien, bien. Qué importante, porque muchas veces esto también surgió un debate el año pasado en la misma cátedra. Primero, ¿no? Uno tiene que atender cuestiones orgánicas, claramente. Soy médico, me formo en esto y atiendo cuestiones claramente orgánicas, pero a veces hay muchas cuestiones que tienen que ver con un padecimiento subjetivo, que tienen que ver con el momento en el que estoy viviendo, que amerita otro tipo de intervención, pero que también tengo que poder saber escuchar eso. Y en relación a esto, sobre lo que le preguntaba sobre los diagnósticos, hay pocos estudios, probablemente yo después lo voy a agregar lo voy a subir a Petco. Hay pocos estudios que comprueban que los padecimientos mentales tienen que ver con cuestiones orgánicas. Hay altas probabilidades de que esos diagnósticos de salud mental estén claramente relacionados con un contexto social. Por lo tanto, a la hora de tener contacto con un usuaria de salud mental, tengo que poder pensar en esto que habla de la incorporación de la socialidad de los diagnósticos. Hay un contexto, una dimensión social muy importante que condiciona no solamente el diagnóstico, sino el tratamiento al que yo le voy a ofrecer a ese usuario de salud mental. Entonces, como vimos con la profe Ana sobre determinantes sociales de la salud, los procesos tanto de salud, enfermedad y atención en ese proceso están altamente relacionados con estos factores sociales, económicos, culturales en el que se desarrolla el usuario y usuaria de salud mental. ¿Vemos la otra filmina, Lu? Por ahí yo, un comentario nada más. Sí. Con todo lo que vienen hablando, eso que marcaban ahí muy bien la filmina del estigma que hay sobre los padecimientos de salud mental. Fíjense que un poco esto nos lleva a lo que veníamos hablando hace un par de clases, cuando hablábamos del consentimiento informado en grupos vulnerables y hablábamos de las personas con discapacidad, dentro de las que incorporamos obviamente a las personas que tienen algún tipo de padecimiento de salud mental, que suele estar asociado esta cuestión, ¿sí? Si la persona tiene algún tipo de padecimiento, sea esquizofrenia, bipolaridad o alguno de los que mencionaron recién, parecería que automáticamente tendemos a pensar que esa persona no puede razonar
en igualdad de condiciones o no puede tomar decisiones en igualdad de condiciones que el resto, cuando no necesariamente el padecimiento de salud mental implica una incapacidad para tomar decisiones o una limitación en términos de autonomía de la voluntad, como lo venimos viendo. Entonces eso es importante porque suele generar estos frenos en la atención y que automáticamente el médico piense que si la persona tiene o leo que tiene algún tipo de padecimiento de salud mental, salga a buscar a alguien que lo asista, alguien que entre con esa persona a la consulta y se empiece ahí a armar como toda una gran bola de gente que de otra manera no estaría presentes. Profe, otra cuestión, digamos, que pasa en la actualidad, no es solamente, digamos, por decir de alguna manera, una falta de conocimiento en más profundidad de los médicos en general, sino que además los especialistas no se dedican al 100% de las situaciones. En general, las situaciones más graves son las que los especialistas como que no toman, las cuestiones graves, las de salud mental que requieren, o sea, donde hay peligro de vida o cuestiones así, no todos los especialistas que se dedicaron a salud mental toman estos casos. Ajá. O sea que hay mucha falta de disponibilidad de especialistas que estén dispuestos a abarcar toda la gama que implica los trastornos de salud mental. Claro. Es una realidad. Ajá. Mira, es interesante eso que marca. Yo la verdad que desconozco si hacia el interior de los profesionales formados en salud mental, psiquiatría, psicología, trabajo social, tienen como subramas, digamos, de acuerdo a la complejidad o al tipo de padecimiento. No digo que sea por cuestión de gustos, digamos, sino también hay una cuestión de que son temas complejos y por lo tanto no pueden quizás abarcar la totalidad entonces hay como una gran demanda, poca disponibilidad de especialistas que puedan tratar, porque no es como una angina que va tac, 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 es una cuestión más profunda que requiere un compromiso complejo. Sí, y me imagino que tiene que ver también con esto que marcaba Romy recién de que muchos de los componentes causales de esos padecimientos no tienen que ver tanto con cuestiones orgánicas, sino con cuestiones más de tipo contextuales, culturales, ambientales, con esto que habíamos visto en la unidad 4 de los determinantes de salud y cómo nos atraviesan. Y entonces llevar adelante un tratamiento integral implica tener acceso a una serie de recursos y mecanismos de soporte que quizás si no están garantizados, va a ser parcializado ese tratamiento que se pueda brindar. Pero acá es pura especulación, Romy, vos cualquier cosa me corregís. No, sí, totalmente. Lo que me parece interesante lo que marca Mariano, lo que aporta, porque es verdad que, bueno, un poco lo mencionaba antes, que tiene que ver con la pandemia y pospandemia, esta epidemia que sabíamos que iba a suceder, ¿no? Donde se recrudecen algunos padecimientos y hay muchos sentimientos de soledad, angustia de muchas personas. Es tan alta la demanda que nunca llega el equipo, ¿no?, de salud a responder a la alta demanda y por otro lado implica también la necesidad de otros apoyos, que como lo vimos también, la necesidad de que se actúe interrelacionadamente, no solamente con el sector salud, sino con otros apoyos comunitarios, también pensando desde la perspectiva de derecho de esta cuestión de la inserción social, que no tenga que ver solamente con considerarlos como enfermos, y esto de la capacidad que hablábamos, ¿no?, sino con promover esta autonomía y esta incorporación mismo a la hora de dar un trabajo. Digo, no es lo mismo tener un diagnóstico de salud mental y presentarnos a la búsqueda laboral. Digo, la respuesta no va a ser la misma seguramente, entonces la doble exclusión social que se vive como usuario de salud mental es difícil, entonces, bueno, marca mucho ahí la dificultad en el acceso no solamente a los servicios de salud, sino a la sociedad en general. Volviendo un poco a... En ese sentido puede ser también como por miedo de la sociedad a ciertos trastornos. Ejemplo, mi abuela, o sea, mi tía abuela, fue diagnosticada con Alzheimer, bueno, ahora ya falleció, pero en su momento trabajaba en un colegio privado y como que cuando empezó a tener, ni siquiera estaba grave, o sea, empezó a tener ciertos despistes y ella trabajaba en la biblioteca, la profesora de historia,
y enseguida como que la empezaron a marginar entre muchas comillas, o sea, ella era muy amiga, venía trabajando como 30 años en ese colegio, y era muy amiga de todos, y como que le empezaron a decir como, bueno, va a haber que buscar ayuda, o sea, estuvo bueno porque en cierto modo alertó a la familia, pero en otro sentido como que básicamente le dijeron que se iba a tener que tomar una licencia, o sea, no la iban a despedir, pero como que nada. O sea, en el sentido como que ese miedo, entre muchas comillas, de, no sé, de que pueda generar algún daño a la institución o algún problema, como que también hace que los marginen, entre muchas comillas. Sí, sí, tal cual. La segregación y el estigma es un poco lo que hablábamos, ¿no? Es decir, ante qué difícil es también poder compartir públicamente con gente que no te conoce sobre, bueno, yo tengo este padecimiento mental, me pasa esto, o estoy transitando por este momento, incluso para presentar a veces un certificado médico donde lo firma un psiquiatra, también tiene otra condición. Entonces, desde el desconocimiento, por eso hablamos que seguramente ustedes van a transitar por distintas especialidades, no necesariamente la salud mental, aunque es un ámbito que les invito, que es muy apasionante, pero la posición y desde donde yo intervenga con un usuario de salud mental también va a determinar también cuál es el futuro y cuál es la consecuencia de esa intervención. Digo, no es lo mismo si yo digo, no sé, no entiendo, no quiero saber, un poco lo que hablábamos, ¿no? de esta atención a los usuarios que se acercan a los hospitales o a cualquier centro de salud, va a depender mucho de cuál es mi posición y cuál es mi valor, cuál es mi posición ética en relación a esa atención. Así que está bueno para reflexionar y para pensar desde dónde yo también me posiciono desde el desconocimiento en algunas situaciones. Romy, yo también quería aportar una cosita más, que es con respecto a la prevención. Se está dialogando mucho, sobre todo en grupos de familiares y profesionales de la salud mental, que por ahí vienen más del campo de la psicología y no tienen tanta autoridad, entre comillas, como se le ha dado a la medicina tradicional, pero están planteando la cuestión de que es importante la prevención en el sentido de que profesionales que no estigmaticen y que además estén bien formados en salud mental pueden contribuir a detectar en fases tempranas episodios psicóticos y que esos episodios no lleguen a ser agudos, a entrar en fase aguda y ser peligrosos para la persona o para terceros, y además objeto de estigma social, como por ejemplo las burlas en Internet, que últimamente estamos viendo una catarata de videos en donde se expone a personas que están en fases de psicosis agudas, a la burla, al escarnio, al juicio, ¿no? Y cuánto bien podría ser que los profesionales intervinientes, aun cuando no sean específicamente de salud mental, pudieran detectar algunos signos previos a los brotes psicóticos, por ejemplo, o previos a las depresiones mayores. Bueno, nada, ese aporte quería hacer. Sí, es clave. El estigma lleva a la falta de atención de salud de calidad. Es clave, un poco lo hablábamos en algunas otras clases, no todos los médicos necesitan saber todo y tienen que saber todo. Cuando yo tengo contacto con algo en el que me llama la atención y en el que pienso que puede pasar por otra condición, tengo que poder hablar con algún otro compañero, poder interconsultar. No toda la respuesta la voy a tener yo, eso es importante, pero poder hablar con otros es sumamente importante. Sí, y por ahí, lo último que yo apunto con esto, el tema de charlar de estas cosas y formarse y al menos tener, como decía Romy, no se está esperando que necesariamente sigan sus especialidades vinculadas a la salud mental, pero sí tener una noción generalizada, empezar a hablar de estas cuestiones, nos permite justamente, odio la palabra normalizar o naturalizar, pero hacerlas más cotidianas. Fíjense y pónganse a pensar cómo nosotros decimos, si nos quebramos, si tenemos un resfrío, si nos pasa cualquier cosa biológica, y es que te pasó nada, me resfrié, y lo contamos sin ningún tipo de problema, ¿sí? Porque si yo le digo a un compañero de trabajo, me voy a pedir 2 días porque estoy con fiebre, probablemente nadie me cuestione nada.
Ahora, cuando aparece el padecimiento de salud mental, cuando aparece el cuadro de ansiedad, de tristeza, de angustia, de depresión, ya es otro tema y todos nos sentimos raros, ¿sí? Que no se enteren, que no, porque está deprimido, porque esto se puede agravar. Hay toda una cuestión de prejuicio y que tiene que ver con la falta de conocimiento, que hace que esto se vuelva de alguna manera una bola de nieve y que uno no sepa por dónde empezar a desandar esos caminos. Por eso es importante por ahí lo que está marcando Romy y esto de prestarle atención a estas cuestiones, formarnos en líneas generales, al menos tener conocimiento de estos paradigmas de derecho en los cuales hoy nos tendríamos que estar moviendo todos. Tal cual. Hablemos de salud mental, sería la... Otra, la filmina que sigue, que también, digamos, en el marco de los derechos, salud mental, feminismo, estas líneas están tomadas de una autora, de un libro que se llama Salud Mental, Bioética para repensar la salud mental, de Paula Boedo. Se lo vamos a dejar en Petco también, van a haber 2 textos relacionados a lo que vimos hoy. Ella también incorpora el feminismo, ¿no? Y dice, colabora con un mayor ejercicio de la autonomía, pensar, ¿no?, la salud mental desde una óptica feminista implica esto, ¿no? Colaborar con un mayor ejercicio de la autonomía, reconoce la perspectiva moral de las mujeres y personas disidentes, que es otro grupo sumamente vulnerable. La bioética feminista nos brinda un marco teórico para repensar y comprender las prácticas en el campo de la salud, apuntando a una emancipación de los grupos oprimidos. Como un poco reiterando esto que veníamos hablando, no es lo mismo pertenecer a determinado sector social, vulnerable, empobrecido, sino también a un colectivo de personas disidentes, LGTB+, y además no tener un trastorno, un padecimiento de salud mental. Digo, qué difícil transitar con todo eso para desarrollar con libertad y con los mismos derechos nuestra vida cotidiana, sea salud, trabajo, educación, y vincularnos con otros en la sociedad. ¿Vemos la que sigue, Lu? Bueno, en el marco de la ley también habla de la sanción de la ley 26/657, también habla de la atención y cambio, marco de paradigma en la atención no solamente de salud mental, sino también de adicciones. Esta incorporación, esto lo vamos a ver breve, pero es un poco también, digo, pensando y en correlación de lo que venimos hablando sobre los estigmas. Hay mucho estigma al usuario, usuaria de salud mental que transita un consumo problemático. Entonces, que también esa estadística está inclusive en el 4 de cada 10, digo, puede haber una persona que tenga consumo problemático entre esas 4. Entonces, lo que establece es un cambio de paradigma. Antes hablábamos de un enfoque punitivo y represivo que aún está presente hoy. Hay muchas personas que condenan y los evalúan y los ven a las personas que consumen como personas peligrosas, como delincuentes, personas que no tienen que estar en la sociedad porque representan un peligro. Esta es una mirada que es punitiva, que es represiva. Hoy igualmente, además de tener la ley de salud mental, existe en correlación la ley de estupefacientes, en el que si hay consumo en la vía pública, ¿no?, un policía puede detenernos o puede condenarnos por usar drogas ilegales en la calle. Entonces, bueno, digo, por un lado, muchas veces vamos a tener este paralelismo entre leyes que enmarcan y amplían derechos y por otro lado conductas, instituciones que repelen o por lo menos son un paso hacia atrás hacia el avance de estos derechos. Y por otro lado, hay una perspectiva que trabaja sobre la reducción de daños, que es un poco a la que apuntamos, o por lo menos yo como trabajadora de la salud mental, es a lo que atendemos, que tiene que ver con una mirada ampliatoria, con una mirada contextual, con poder entender que los usuarios transitan el consumo problemático por diferentes situaciones contextuales, sociales, familiares, en las que es necesario garantizar esta amplitud de derechos y poder abordar, proponer un plan, un tratamiento que no tenga que ver con la cárcel o con internarlos. La ley de salud mental habla que las internaciones son la última
es el último recurso terapéutico en la internación, y que también, pensando en la capacidad, también, a pesar de transitar un padecimiento o este consumo problemático, pueden asentir y pueden dar consentimiento sobre el tratamiento que quieren llevar adelante, ¿sí? La que sigue, Lu. Reformas y resistencias y salud mental, no hay salud integral, sin despenalización tampoco hay salud mental. Esto un poco tiene que ver con que no podemos pensar la salud mental sin la salud integral, digo, en esto de somos seres integrales y necesitamos que el abordaje no sea desde un lugar fraccionado, sino desde un lugar integral. Y que si no tenemos esta mirada más ampliatoria, como hablábamos recién, es difícil poder abordar y poder pensar en la necesidad que tienen estos usuarios y usuarias, ya sea con algún padecimiento mental o con un consumo problemático, con el acceso a la salud. Entonces, tiene que estar esta mirada integral y desde la despenalización del uso del consumo problemático. Es un poco breve en realidad lo del consumo, lo queríamos mencionar porque la ley tiene que ver con la ley de salud mental y adicciones, pero es importante saber que también hay un interjuego entre, bueno, de dónde me posiciono yo para mirar al usuario o usuaria que consume, si lo restrinjo, lo condeno, lo encarcelo, pienso que es un delincuente, como lamentablemente cada vez hay más, digo, no todos andamos por la calle y vemos que cada vez hay más personas en situación de calle con consumo problemático. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿La cárcel o brindarle, ¿no?, un tratamiento, un apoyo, brindarles los recursos necesarios para que pueda insertarse a la sociedad desde otro lugar y no desde la condena social? Creo que ahí termina, Lu. ¿Hay algo más? No, ahí termina. Ahí termina. Bueno, un poco tenía que ver con eso, ¿no? Con empezar como dijimos, ¿no? Hablemos de salud mental, hablemos de lo que nos pasa, que vivir duele, que hay padecimientos subjetivos, que 1 de cada 4 personas va a transitar en algún momento esto, y que sobre todo cuando yo tengo, el día que ustedes se reciban y tengan que trabajar o vean algún paciente de salud mental en situación de crisis, que puedan, ¿no?, puedan ser admitidos, que puedan ser derivados, que puedan tener esa información y que puedan ser atendidos y no pensarlo, ¿no?, como seres o usuarios, pacientes peligrosos en el que me pueden hacer daño y por eso no los atiendo. Que esa no sea, no prime esa mirada ética. Romy, hay unos videitos de un youtuber muy famoso que se llama Damián Cook, que digamos, tiene un desarrollo bastante interesante de la cuestión de las drogas, y lo pueden buscar en YouTube, y habla sobre la política de reducción de daños y los países en los que ya se la aplicó, digamos. Bien. Entonces muestra cómo esta política es mucho más efectiva a la hora de prevenir que la prohibición o la represión de las personas con adicciones. ¿Cómo se llama? No escuché bien el nombre. Se llama así, lo pongo en el chat. Por ahí yo creo que la idea que creo que tiene que quedar es el paciente que viene con un padecimiento de salud mental no deja de ser persona, y puede parecer un simplismo absoluto lo que les estamos diciendo, pero la idea es justamente reforzar este aspecto de la subjetividad del paciente que tiene un padecimiento con salud mental, ¿sí? Poder verlo como alguien que tiene y conserva todos sus derechos, y que ese padecimiento de salud mental no se transforme en una limitante en la atención, sino que por el contrario tiene que empujarnos a nosotros, a todos aquellos que interactuamos en algún momento con personas que tienen algún tipo de padecimiento de salud mental, de poder ser canalizadores del ejercicio de esos derechos. ¿Sí? Un poco esto creo que es el mensaje que nos tiene que quedar después de toda la exposición de Romy. No sé si ustedes, hay algo que les llamó la atención, si conocían el tema del cambio que implicó la ley de salud mental,
dejaron de existir los manicomios, chicos. Básicamente eso es como el gran quiebre que hace la ley de salud mental y que generó muchísima resistencia en el sector de salud, porque imagínense que los hospitales generales de repente tuvieron que pasar a tener todos obligatoriamente sectores de salud mental que antes no estaban preparados de esa manera, y eso obligó a todos a formarse en algún punto. Sí, y este proceso de desmanicomialización, Río Negro fue precursor. Río Negro fue una de las primeras provincias que inició este proceso de desmanicomialización en el que se cierran todos los hospitales monovalentes. Las personas con padecimiento de salud mental pasaron de estar aisladas en estos hospitales monovalentes o manicomios, como se los solía llamar, donde estaban años y años porque nadie tenía ningún tipo de control sobre esas sentencias que los internaban ahí, a que ahora el tema de la internación, por ejemplo, ya no sea una decisión de un juez, sino de un equipo interdisciplinario. Se obligó a colocar el foco en la interdisciplina. Ya no hablamos de un psiquiatra que dispone, sino un equipo que tiene que estar conformado por psiquiatras, psicólogos, asistentes sociales, o sea, todo un trabajo interdisciplinario que son los que están evaluando en definitiva si hay o no riesgo para disponer una internación involuntaria, ¿sí? Porque por regla general la internación es una medida voluntaria y solo excepcionalmente se puede internar a alguien en contra de su voluntad. Entonces son todos cambios que nos van marcando esta modificación, como siempre decimos, en el paradigma. Cuando hablamos de modificación en el paradigma parece que estamos siendo como redundantes, pero no son cuestiones menores, ¿sí? Porque vienen a cambiar el modo en que nos vinculamos con determinadas cuestiones, con la niñez, con la salud mental, con la discapacidad. ¿Sí? Todo eso nos va marcando otra forma de relacionarnos con esas cuestiones. Excelente, Romy, me encantó la clase. No sé si los chicos tienen comentarios, dudas, no sé, algo que quieran comentar antes de que pasemos. ¿Alguna reflexión? Reflexiones con respecto al videíto, que estuvo muy bueno. Ese es de Canal Encuentro, es más largo, sí, ¿no? Es más largo, pero lo voy a colgar para que lo puedan ver completo, que es muy interesante porque además hablan usuarios al final, así que está bueno para que lo vean completo. Bien. Chicos, ¿alguno que quiera comentar algo, decir algo? No sé si algo de esto lo vieron por ahí en otra materia, como comentaban ahí recién en taller A, de esos trabajitos que habían hecho por grupos. Profe, sí. A nosotros hace poco, bueno, estamos haciendo APS y fuimos a uno de los centros de salud y preguntando, viste, así como las problemáticas que habían, como lo que se ve mucho es como que falta mucha contención, tipo, más que cosas biológicas, es esto de lo psicológico, o sea, siento que es bastante importante. Sí, sí. Y fíjense, por eso volvemos a lo mismo, por eso el intento nuestro de volver sobre las unidades que ya vimos. Fíjense que esto, cuando nosotros hablamos de los determinantes sociales de la salud, allá en la unidad 4 parece algo como totalmente teórico y que uno repite, sí, las condiciones en las cuales las personas nacen, crecen y se desarrollan impactan en la salud. Bueno, claramente o seguramente la salud mental sea uno de esos espacios o uno de esos aspectos donde más vemos el impacto de esas condiciones en las cuales uno nace, crece y se desarrolla, como nos están impactando. ¿Sí? Quizás por ahí lo orgánico puede ser un poco más sólido, más fuerte o no tan vulnerable al entorno, pero la salud mental seguramente va a ser de lo más vulnerable o de lo más permeable a ese entorno en el cual nos desarrollamos y en los cuales transitamos, ¿sí? El contexto, la familia, los espacios de sociabilización, el trabajo, el tener o no trabajo, ¿sí? Todas esas cuestiones nos van marcando. ¿Alguno que quiera hacer otro comentario? ¿No? Por ahí, profe, lo que decían en cuanto al estigma, que hicieron mucho hincapié en eso, me parece que es algo que nos pasa a muchos de nosotros y muchas veces no pasa por una cuestión de no querer entenderlo o no querer incluir, sino que pasa por una cuestión de ignorancia, porque, por ejemplo, mi hermana está ya pisando el último tramito de la carrera y tuvo una clase de psiquiatría virtual en la que la profesora había invitado a un par de pacientes de ella. Yo me quedé escuchando la clase porque nada, era virtual y me interesaba,
y tenía todos pacientes de bipolaridad. Y cuando terminó la clase yo la quedé mirando a mi hermana como, ¿en serio esto es la bipolaridad? Y me dice, sí, Abril, no es que una persona que es bipolar está en un momento riéndose y de repente te está insultando. Y es como que muchos, como que creemos que es eso, y en realidad no. No consiste en eso, tener bipolaridad. Y lo mismo con el tema de la depresión o con el tema de la ansiedad, como que vas pasando como por altibajos y distintas etapas que no las conocemos. Y que por ahí las vemos, pero en una materia en psiquiatría cuando estás por recibir y se hace un poco. Cuando totalmente. Un enfoque biopsicosocial. Sí, creo que las películas y las series muchas veces nos llevan a quedarnos con esas imágenes medio cinematográficas de lo que está pasando, pero no es eso, ¿sí? Puede tener un costado que finalmente se desarrolle de esa manera, pero no suele ser ni la generalidad de los casos, ni todos así. Entonces la ignorancia nos lleva a quedarnos con eso que nos resulta en algún momento conocido. Yo creo que el gran aporte que, por ejemplo, tuvo la película, que me parece fantástica la actuación de Joaquín Phoenix y de esa película puntualmente, es ver cómo el personaje va mutando y cómo algo que quizás si se abordaba en los primeros estadios no llegaba a los extremos que llega, pero no nos tenemos que quedar con que todas las personas con padecimiento de salud mental van a desembocar en el Guasón. Sino, me parece que lo más interesante de esa película es justamente el inicio, ver cómo hay todo un componente social, cultural, toda una estructura que está de alguna manera atravesando a esa persona y está erigiéndose como obstáculos a que esa persona pueda transitar de otra manera ese padecimiento que tiene. Sí, que lo tiene, por ahí. pero que... Sí. Por ahí para agregar, en los servicios de salud mental trabajamos mucho con la frase somos historias, no diagnósticos, porque muchos usuarios de salud mental piensan, ¿no? Con tener este padecimiento, tengo esquizofrenia y a mí me determina, no soy Romina, tengo esquizofrenia, ¿no? Entonces, como muchas veces el diagnóstico determina y se anticipa al desarrollo de la vida cotidiana, entonces uno de los objetivos en el tratamiento tiene que ver, ¿no? Con problematizar y decir, soy Juana y además tengo un padecimiento mental que es la esquizofrenia, pero además trabajo en un estudio y además soy madre y además mi pareja se llama tal, ¿no? ¿Cómo podemos pensar en no ubicar? Porque parecería, ¿no? Obviamente que tiene que ver con una condición social en la que el estigma predomina y me termino, ¿no? Yo creyendo que solamente soy eso y mi vida pasa por un diagnóstico y me desentiendo de toda una historia y un montón de otros valores o situaciones o aptitudes que me permiten desarrollar claramente mi vida cotidiana, pero lamentablemente por tener este padecimiento parecería que no, ¿no? Entonces, que no pasa con si soy diabética o si tengo hipertensión, o sea, no es como soy Romina, tengo hipertensión. Claro, sí. Eso es lo que por ahí lo que hablamos, es muy loco esto que pasa con la salud mental, como hay cosas que se sociabilizan en ese sentido de como que sentir que hay que transparentarlo porque forman parte de la subjetividad y a la vez, como en la otra vereda, cuando estamos atravesando un momento de depresión, de angustia, no lo podemos decir, ¿viste? Se juega como esa doble vara, ya sea por un exceso de determinismo en el caso de la persona que tiene el diagnóstico y que parece que hay que sacarlo entonces de ese diagnóstico, porque como vos decís, no es solo un diagnóstico, y a la vez la otra, el resto de las personas que en algún momento transita algún padecimiento, no poder socializarlo de la misma manera que sociabilizaría una angina, un problema traumatológico, un cardiológico, lo que sea, o sea, y no es esa imposibilidad o esos tabúes para contar. Totalmente. Joaquín, ¿levantaste la mano? Sí, yo quería agregar a lo que dijo la profe del video de Damián Cook, que está basado en un libro que hace toda una comunidad científica muy linda, que se llama Un libro sobre drogas, que, nada, quería tirarlo porque la verdad que vale mucho la pena leerlo porque hace una mirada bastante amplia, política, no solo científica de la droga, sino política, médica, recontra amplia. Son autores, o sea, tienen toda una cuestión muy multidisciplinar, o sea, doctores en biología, en filosofía, hasta en física, creo que hay algunos que escriben, o sea, está muy bueno, y a mí me sacó muchos prejuicios de encima, tanto a nivel como político en general de las drogas,
pero también a nivel personal. Y nada, así que creo yo que vale un montón la pena leerlo como futuros personales de salud o cualquier persona en realidad que convive en sociedad. La verdad que vale mucho la pena leerlo. Buenísimo. Hay unos podcasts también que no son muy académicos, por eso no se los podemos colgar, pero fuera de esto para la recomendación cuando salgan a caminar o los pueden escuchar, que son los de Miguel Granado de La Cruda, que hace entrevistas que un poco tiene la particularidad de estar preguntando esas cosas incómodas sin ningún tipo de filtro, como Doña Rosa en la verdulería. Pero bueno, está bueno porque las personas que invitan también responden de la misma manera. Tiene un podcast de drogas, tiene uno de psiquiatría, y tiene otro que ahora me acuerdo que se los quise recomendar en la clase pasada, no la anterior, y me olvidé, que es el de vejez de Pancho O'Donnell. En todos esos está abordando estos temas o sea, de alguna manera el podcast va y viene en la entrevista con tocar prejuicios y volver y hacer esas preguntas que a veces todos tenemos y no nos animamos, y está bueno porque la verdad que para eliminar prejuicios sirve un montón. O sea, me parece que están buenos escucharlos, al menos desde esa perspectiva de inquietud. Perdón, ¿cómo era sí. el podcast? Los podcasts son los de La Cruda de Miguel Granados, están en Spotify. Tiene 1000 temas, y entre esos no me acuerdo en qué temporada, y uno que trata psiquiatría, otro que charla con no me acuerdo si es psiquiátrica si es psiquiatra o tiene otra formación el invitado que tiene, pero sé que es un investigador de CONICET que habla sobre drogas y va explicando distintos tipos de drogas y cómo van impactando en el organismo y qué pasa con los consumos problemáticos. Y hay uno que es sobre vejez, que ese también está bueno. Hay uno también que es de La Cruda de Miguel, que es el de autismo. Sí. Es buenísimo también, yo lo escuché otra vez, me encantó. Sí, creo que hay dos de autismo, porque hay uno que está con Mati, que es este divulgador que también está en Filo News, y hay otro que tiene un invitado. Sí, están buenos. Y el libro, ahí que el Joaquín te están pidiendo a vos que si lo puedes compartir en el chat. Bueno, ¿les parece que vayamos a la segunda parte de hoy? Si no hay más dudas ni comentarios, pasamos entonces. Empalmamos con ahí, a ver, un minuto que tengo que compartir yo pantalla. Compartir pantalla. Ahí ustedes están viendo mi pantalla, ¿no? Sí. Perfecto, bien. Empalmamos entonces con temas tabúes, si los hay. Venimos de hablar algo de salud mental, que de por sí el tema de la salud mental es un poco tabú, y nos vamos a meter ahora en los aspectos bioéticos y jurídicos de derechos sexuales y reproductivos. La estructura de esta unidad también sigue un poco la anterior, tiene una parte general y después como dos partes específicas, donde vemos algunas cuestiones vinculadas a las TRA, las técnicas de reproducción humana asistida, y tenemos toda la parte de IVE, que es un poco más densa por los debates que conlleva, que eso lo vamos a ver en la clase que viene. Acá teníamos un videito, pero recién cuando lo traté de abrir vi que me lo bajaron de YouTube, pero básicamente el video lo que mostraba era cómo la salud impacta o las consecuencias de la mala atención en salud impactan de manera distinta en hombres y en mujeres. Y entonces un poco la idea era tomar esa reflexión del video y ver que esto se acelera o se asienta muchísimo más en temas de salud sexual y reproductiva. Y ahí había algunas cifras que están sacadas de los textos que ustedes tienen para leer, que ya quedaron desactualizadas porque hoy se vieron incrementadas, que es como para que tengan una idea en términos numéricos, ¿sí? El alto índice de problemas vinculados a complicaciones de gestación y parto acarrea muertes anuales de casi 530.000 mujeres, 4 millones de recién nacidos, 4 millones de niños que ya nacen muertos.
Las lesiones debilitantes anuales, ¿sí? Por problemas en la gestación y en el parto llegan a 10 millones de mujeres anuales. Obstáculos para acceder a la información, principalmente en mujeres jóvenes, lo cual aumenta la cantidad de embarazos no deseados. Y de la totalidad de los problemas de salud que padecen hombres y mujeres, fíjense que el 20% de esos problemas de salud que padecemos las mujeres están asociados a mala salud sexual y reproductiva, y en cambio en los hombres representa solo un 14%, ¿sí? Esto es para que empecemos a ver cómo esto impacta de manera distinta. Entonces, la consecuencia es que la afectación vuelve a recaer en grupos que ya eran vulnerables, ¿sí? Mujeres, niñas, personas en situación de pobreza. Volvemos a hacer la conexión con los determinantes sociales de la salud, generando otro elemento más que contribuye a ampliar brechas existentes, profundizando desigualdades. Y un poco también esto lo empalmamos con otras unidades donde hemos venido hablando de las brechas sociales, la desigualdad, la preocupación que todo esto genera en Latinoamérica, y tiene que ver justamente con estas cuestiones. El punto de partida, entonces, para revertir esta situación o estos escenarios son las reflexiones, los enfoques desde los derechos humanos, y en esta cuestión puntual la perspectiva de género se vuelve central. Mencionamos así rápidamente lo que es el marco jurídico normativo. Recordamos, cuando hablamos de marco jurídico estamos hablando del conjunto de normas, tratados, reglamentaciones en las cuales se aborda de alguna manera el tema de la salud sexual y reproductiva, y en este sentido el documento que nos marca un punto de inflexión y que es sumamente importante es la Convención de Población y Desarrollo del Cairo de 1994. Decimos que esta convención marca un punto de inflexión porque hay un antes y un después de esta convención, ¿sí? Hasta ese momento la sexualidad es vista como un tabú. ¿Qué pasa cuando algo es un tabú en una sociedad? ¿Uno? Si algo es tabú, ¿qué nos pasa? No se habla. Exacto. Y si no hablamos de eso, ¿qué nos pasa? No se sabe nada, o sea, exacto. Es menos probable que sepas del tema. Es menos probable que sepamos del tema, es menos probable que pensemos formas de abordarlo, de solucionar los inconvenientes que se vayan generando, ¿sí? Entonces, la importancia de esta convención del Cairo fue justamente traer a la sexualidad y hacerlo parte del concepto de salud, ¿sí? Y que la sexualidad pase a formar parte del concepto de salud generó dos consecuencias muy importantes. La primera es que se tomó o se elevó a la concepción de salud de la OMS. Entonces ya no es solo ausencias de enfermedades vinculadas a la sexualidad, sino como un completo estado de bienestar. Y a eso se comprometían los estados cuando firmaban esta convención. Y la segunda cuestión es que si la sexualidad forma parte de la salud en sí es un derecho humano, entonces va a ser entendido en esta lógica de interdependencia de la que venimos hablando. Entonces tiene que estar en consonancia y respetado de la misma manera que los demás derechos, y siempre procurando su armonización, o sea, que este derecho pueda ser gozado en concordancia o en correlación con los demás derechos. Otros tratados en donde va a aparecer son estos que vinimos mencionando en otras clases, que están incorporados en la Constitución. Tenemos nosotros el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, incorporamos la Ley de Acceso a la IVE, reformamos el Código Penal con motivo de esta última ley. En el Código Civil y Comercial vamos a encontrar las cuestiones que hacen a consentimiento informado y capacidad para tomar decisiones, que eso lo hemos venido hablando. Las normas provinciales en muchos casos fueron precursoras en la toma de decisiones o el abordaje de conformidad con ciertos paradigmas, como mencionaba Romy recién, había pasado en el tema de salud mental. En el tema de sexualidad y salud también pasó lo mismo. Ya vamos a ver que Neuquén y Río Negro, por ejemplo, fueron precursoras en materia de IVE. Tenemos el fallo FAL de la Corte, que lo vamos a la clase que viene cuando veamos IVE, y también este fallo de la Corte Interamericana que tiene que ver con el estatus de los embriones criopreservados.
¿Cuáles son las nociones más importantes que vamos a trabajar nosotros en esta unidad? Estas dos, libertad reproductiva y salud reproductiva. La primera es la facultad de toda persona de decidir autónomamente y sin coerciones si procrear o no hacerlo. Y en el primer caso, además, la facultad de decidir con quién, cuándo y cómo, junto cuántos hijos tener, el intervalo de los embarazos. Fíjense que esa noción de libertad que veíamos en términos generales, ahora lo adaptamos o lo ajustamos, ¿sí?, a la materia que estamos viendo, que es sexualidad y reproducción. Y lo mismo va a pasar con la noción de salud reproductiva. Lo vamos a entender como este estado general de bienestar en todos los aspectos relacionados al sistema reproductivo, sus funciones y procesos. Incluye la posibilidad de disfrutar de una vida sexual sin factores y sin riesgos, conocer y obtener información sobre métodos para la regulación de la fecundidad, planificación familiar, acceder a aquellos que sean seguros, eficaces, asequibles. Estos dos derechos implican para el Estado una doble imposición, ¿sí? Desde el punto de vista positivo, que el Estado reconozca la libertad y la salud reproductiva, lo obliga a implementar medidas de acción positiva, que se llaman así, que básicamente es tomar cursos de acción, establecer normativas, reglamentaciones, instituciones que tiendan a facilitar el ejercicio de estos derechos. ¿Se les ocurre alguna medida de acción positiva que ustedes conozcan que el Estado realice o tenga la obligación de realizar para promover el ejercicio de estos dos derechos? ¿Anticonceptivos gratuitos? Perfecto, sí. Ese es uno de los ejemplos más claros que tenemos, ¿sí? En la obligación que hoy tiene el Estado de proporcionar anticonceptivos gratuitos tiene que ver justamente con una medida de acción positiva tendiente a resguardar el ejercicio de estos dos derechos, ¿sí? Lo mismo la obligación de transmitir información en términos claros y accesibles, que es una obligación genérica, pero en esto también adquiere relevancia. Perfecto. Y desde el punto de vista negativo implica justamente el lado contrario de la moneda, ¿sí? No es que el Estado tiene que abstenerse de realizar cualquier tipo de conducta, comportamiento, tomar cualquier tipo de medida que implique en algún punto restringir ese ejercicio o el ejercicio de esos derechos que están consagrados, ¿sí? En este sentido, vinculado a lo que veníamos viendo en la unidad 6, un ejercicio, si el Estado no regulara, por ejemplo, la objeción de conciencia, y la objeción de conciencia pudiera ser ejercida sin ningún tipo de límite ni coto, podría dar lugar, sí, a un ejercicio abusivo y con esto menoscabar estos derechos que están consagrados, ¿sí? Si el Estado argentino tomara una marcha inversa con respecto a las leyes que están consagradas, como hoy que es la IVE, menciono esto porque todos sabemos que se estuvo hablando en el Congreso y demás de que podían plantearse proyectos de este tenor, implicaría también de alguna manera una vulneración, esta imposición negativa que es justamente de no regresión. El Estado en principio, una vez que consagra derechos, no debiera nunca ir para atrás, ¿sí? Los derechos, por eso decimos que son progresivos y nunca regresivos, ¿sí? Entonces, esta imposición negativa para el Estado implica que se tiene que abstener de tomar cualquier tipo de medidas que implique obstruir, dilatar o impedir el ejercicio de estos derechos en los términos que los venimos viendo. El enfoque entonces desde los derechos humanos es clave. A realizar un abordaje en materia de sexualidad y reproducción desde un enfoque de derechos humanos implica desplegar estrategias que apunten a reducir desigualdades en el acceso, prácticas discriminatorias y relaciones de poder injusto. Y quizás acá es donde tengamos que afinar el ojo, ¿sí? Porque las relaciones de poder injustas son como los micromachismos. Cuando hablamos y nos cuesta decir, bueno, pero ¿qué es un micromachismo? Y parece que en el ejemplo extremo todos sabemos cuando hay una conducta machista, ¿sí? Si la conducta machista llega al punto de implicar violencia física, todos lo advertimos, pero en el micromachismo nos cuesta más determinar o decir, bueno, acá esta conducta encuadra en el concepto de machismo, ¿sí? Con las relaciones injustas de poder pasa un poco lo mismo, las tenemos a veces, y por desgracia, tan incorporadas que nos cuesta advertirlas. Entonces tenemos que
que poder afinar el ojo y ponernos a pensar cuándo nuestro comportamiento está sustentado en argumentos racionales, coherentes o científicos y cuándo tienen que ver con prejuicios o con cuestiones aprendidas y no deconstruidas que tienen que ver con relaciones de poder injustas, ¿sí? No les iba a dar un ejemplo, pero me parece que eso trata el caso que tienen para analizar para la clase que viene, así que no lo voy a spoilear y lo vamos a ver. Cualquier cosa me hacen acordar de esto que dije y lo vemos la clase que viene, porque justo estaba por dar un ejemplo que tiene que ver con los casos que tienen para tratar. Las dimensiones, entonces, que tiene que abarcar este enfoque desde los derechos humanos alcanzan la información, sí, poder tener toda la información con todas las características que vimos, clara, completa, veraz, adecuada, accesible y demás, en términos de métodos de anticoncepción, de planificación familiar, ¿sí? Para poder tomar decisiones verdaderamente autónomas. La prevención, que tiene que ver no solo con embarazos no deseados, sino también con la prevención de enfermedades de transmisión sexual y la posibilidad de planificar, ¿sí? Todo lo que va a ser una vida ulterior o un plan de parentalidad, saber si quiero tener hijos, cuántos hijos quiero tener, con qué intervalo, todo eso que veníamos mencionando recién. Y acá aparecen algunos principios rectores de la actuación que están sacados del texto que ustedes tienen para leer de Alda Facio, que justamente tienen que vuelcan, sí, a lo que es salud sexual y reproductiva, principios de la atención de salud en general, ¿sí? Y es que esta atención de salud, cuando aborda temas de sexualidad y reproducción, no tiene que ser discriminativa, tiene que implicar disponibilidad, universalidad, sí, ser para todos y llegar a todos, tiene que ver con la posibilidad de rendir cuentas, de que haya accesibilidad espacial, física y económica, aceptabilidad, respeto por la cultura particular, la sensibilidad a las necesidades particulares. Fíjense que en algún punto estos principios tocan las características de los derechos que vimos en las clases pasadas, cuando hablábamos de lo que era el derecho a la información, la atención médica de calidad, la confidencialidad, todo eso se va a ver replicado ahora en estas cuestiones también. Y antes de pasar a las TRA, ¿algún comentario o alguna duda? ¿Algo que me quieran decir con respecto a lo que vimos? ¿No? Vemos el videíto entonces que tenemos ahí, Lu, no sé si lo podés poner. Tengo una mala noticia. Muchas enfermedades tienen un componente genético sin cura, a menos que ese material genético pueda ser editado. ¿Se pueden editar nuestros genes? ¿Qué beneficios y qué consecuencias éticas trae aparejado este tipo de tecnología? En 1997, la actriz Uma Thurman y el actor Ethan Hawke protagonizaron la película Gattaca. La historia, que en su momento se clasificó como de ciencia ficción, transcurre en un futuro donde las personas ya no nacen de forma natural, sino que son genéticamente diseñadas a partir de genes de la madre y del padre. El protagonista, Hawke, nació de forma natural. Él pertenece a un grupo de personas discriminadas y conocidas como inválidas. Él intenta vivir y progresar en un mundo liderado por los válidos, quienes tienen pocas probabilidades de contraer enfermedades y mayores chances de un mejor estado físico e intelectual. 15 años más tarde, el 17 de agosto del 2012, la revista Science saca un paper donde se postula el haber encontrado una forma de editar el material genético de organismos vivos, utilizando una herramienta llamada CRISPR-Cas. Es una herramienta de alguna manera robada a las bacterias, ¿sí? Organismos unicelulares. Este mecanismo biológico que existe en las bacterias, le encontraron la vuelta para convertirlo en una herramienta con la cual se puede editar, modificar cosas en el genoma, ¿sí? En el ADN, de básicamente cualquier especie. Utilizando herramientas moleculares conocidas como tijeras genéticas, pudieron cortar, pegar y modificar las secuencias de ADN en bacterias. Las investigadoras Carpenter y Donda lograron cambiar a voluntad la secuencia de ADN de estos organismos. Por estos descubrimientos se las premió con el Nobel de Química.
Al año siguiente, el 15 de febrero de 2013, también en Science se mostró que esta herramienta de edición genética se podría utilizar en células de ratones. Noviembre de 2018, Hong Kong, China. Acaban de nacer dos gemelas, Lulu y su hermana Nana. Dos gemelas humanas cuyo genoma fue editado por el científico He Jiankui, utilizando la técnica CRISPR-Cas para protegerlas de por vida contra el HIV. If it's not safe or have any problem, it may rule the entire field and the people may lose trust in the new technology. Es una herramienta que, como te dije, si bien funciona bien, puede producir errores, ¿sí? No está aprobada para hacer ese tipo de cosas. Además, que el desarrollo humano es un momento muy frágil. Entonces, cualquier cosa que se modifica ahí, no sabes qué repercusión va a tener en el resto del sistema. Y no lo vas a saber hasta que crezcan, ¿sí? Entonces, claro, y hasta que las infectes, que es lo más loco. Hasta que las ahí terminaría el experimento, digamos. Es un delirio por todos lados. ¿Cómo es la biología detrás de CRISPR? Es muy común utilizar mecanismos encontrados en la naturaleza como herramientas biológicas. Por ejemplo, la penicilina como antibiótico. La penicilina es un compuesto químico derivado de un hongo. Es un mecanismo de defensa que estos organismos utilizan para erradicar infecciones bacterianas. Así como los hongos pueden ser infectados por bacterias y otros organismos, las bacterias tienen sus enemigos, los virus. En la década de 80 se comenzó a describir un mecanismo molecular en bacterias por el cual éstas se defienden de algunas infecciones virales. Algunas bacterias son capaces de fabricar proteínas que reconocen específicamente el material genético de un virus, lo cortan y lo destruyen. Las instrucciones para fabricar estas proteínas están en su ADN, es decir, en el material genético de las bacterias. En el laboratorio se puede aislar ese ADN bacteriano y modificar de tal manera que en lugar de cortar material genético viral, corte material genético humano. Ese material genético aislado y modificado puede ser introducido en las células humanas, donde es leído e interpretado por la maquinaria celular. Gracias a esta tecnología se puede cortar regiones específicas de nuestro material genético, reparando, cambiando o eliminando genes. Esto es así porque el código genético es un lenguaje universal y las reglas son las mismas en todos los organismos. El ADN dentro de una célula puede pensarse como una larga cadena que además se enrolla sobre sí misma, volviéndose a veces inaccesible. Si quisiéramos reparar una región específica, no es tan simple como llegar y hacerlo. Los métodos disponibles pueden modificar las regiones de interés, pero también pueden modificar otras regiones con mayor o menor grado de probabilidad. En el caso de CRISPR, esta probabilidad es mucho más baja, pero no es nula. Siempre existe un riesgo y hay que evaluar si vale la pena correrlo. Y entonces, ¿queremos o no queremos CRISPR? Los avances en ciencia y medicina siempre trajeron controversias. Muchas veces la tecnología brinda posibilidades por fuera de las normas éticas establecidas por la propia cultura humana. La herramienta CRISPR-Cas volvió más eficiente la creación de seres vivos transgénicos con fines comerciales, con los riesgos que eso implica. Sin embargo, también abre las puertas a terapias genéticas eficientes para combatir diversas enfermedades. La tendencia transhumanista es una realidad. Día tras día adaptamos nuestro cuerpo a nuevos dispositivos robóticos y tecnológicos con el intento de mejorar nuestras capacidades. Lo que aún no sabemos es hasta dónde llegaremos. If this was going to be your baby, would you have gone ahead with this? Okay, that's good. So if it's my baby may have the same situation, I would try it first. Hoy, el Dr. He Jiankui cumple una condena de 3 años de cárcel por editar de forma ilegal los genes de embriones con fines reproductivos. Probablemente jamás vuelva a pisar un laboratorio en su vida. Lulu y Nana, las primeras bebés modificadas genéticamente, acaban de cumplir 2 años y su futuro, por ahora, es incierto. Hasta ahí en el videito. Bueno, ¿qué les pareció el videito que vimos? ¿Habían escuchado hablar en algún momento de CRISPR? Del caso de las gemelas en China. Sí, yo había escuchado, hay un video de una chica que se llama La Hiperactina, que es reconocida, que habla de CRISPR y está interesante. Y había escuchado el científico y nada, me parece totalmente antiético, o sea, un poco se fue un poquito a la bosta. Sí, se fue de mambo. En aras de la ciencia se cortó solo y
y lo castigó la comunidad científica. El tema de mostrarle CRISPR por ahí era como que pudieran ver, ahí creo que están viendo otra vez la pantalla, cuáles son los debates más actuales que están relacionados con las TRA. La sigla TRA es técnicas de reproducción humana asistida. ¿Sí? Nosotros no vamos a ver CRISPR porque analizar CRISPR implica meternos también en genética y nos llevaría más tiempo, ¿sí? Pero para que ustedes vean cómo estos debates se van de alguna manera modificando y ayornando con el tiempo y cómo vamos pasando por distintos estadios. Y un poco porque el videíto que hace Fabri Ballarini toma con la película Gattaca, porque muchas veces las películas de ciencia ficción son un adelanto de los debates que van a venir, toma justamente esas discusiones que también aparecieron en los orígenes de las TRA. Cuando las TRA salen al mundo científico, aparecen algunos debates vinculados obviamente a la edición genómica y a dónde íbamos a caer con esto, y después poco a poco se empiezan a desglosar en distintas aristas. Profe, no estamos viendo su PowerPoint. ¿No? A ver, vuelvo. Se ve chiquito, Romy, capaz que... Para. Fíjate en poner compartir pantalla. Y a otra vez compartir pantalla. ¿Ahora sí? Yo no lo veo, profe, todavía. Yo tampoco lo veo. Ay, chicos, me quieren matar con... Se ve como al costado, puede ser que lo tengas que ampliar, ¿no? No sé, ahí ahí me dice, estás mostrando tu pantalla, ahora Ahí sí. está. Ahí sí. Sí. Profe, ahí sí. Ay, Dios. Odiamos Meet. Va a ser el eslogan de este cuatrimestre. Igual, profe, cuando pasa así que se ve chiquito, lo único que hay que hacer es nosotros, que estamos viendo, fijar la pantalla. Yo hice eso y no tenía ese problema. Entonces así se va. Bien, gracias. Va a ser como una comunidad donde todos nos ayudamos y ustedes me van coachando porque no sé, realmente. Trabajo con Zoom todos los días, pero el Meet siento que me pasa por encima, porque no lo entiendo. Les decía entonces, estas TRA las vamos a definir nosotros como los diferentes procedimientos que pueden reemplazar o colaborar en uno o más pasos naturales del proceso de reproducción. Y como les mencionaba, recién hubo una suerte de movimiento, sí, no vamos a decir pendular porque todavía no estamos en la parte de vuelta, pero sí una transición desde el debate de la ética o de la moralidad, de las técnicas en sí, hacia aristas puntuales que se fueron desmembrando, sí, con el paso del tiempo. En los orígenes, sí, cuando aparecen estas técnicas de reproducción humana asistida, y esto también lo hemos mencionado cuando hablábamos del origen de la bioética, estas técnicas permitieron escindir sexualidad de reproducción, ¿sí? Con lo cual ya implicó un quiebre en las concepciones que la sociedad venía manteniendo, ¿sí? Hasta ese momento, la única forma de concebir era a partir del acto sexual de forma biológica, ¿sí? Lo que llamamos la concepción natural, y la posibilidad de escindir sexualidad de reproducción trajo una serie de debates y fuertes repercusiones sociales. Podríamos resumir los debates que se dieron como en dos tesis, ¿sí? Aquellos que abogaban o propugnaban la recepción y la aceptación social de estas técnicas versus aquellos que estaban en contra. Quienes estaban a favor, básicamente, lo que iban a argumentar era que de esta manera se superaba el problema de la infertilidad, ¿sí? Daba una herramienta para aquellas familias que padecían estos problemas, que permitía a todos, ¿sí? Formar familia biológica o con componente genético, independientemente de la conformación interior de esas familias, y que de alguna manera se alineaba con el pluralismo ideológico, la diversidad, ¿sí? Las diferentes opciones, ¿sí? No imponían o no se imponía un modelo de familia. De la vereda de enfrente, quienes estaban en contra, acá tenemos nuevamente como dos sectores, ¿sí? Un sector más conservador que tiene profundas raíces religiosas que van a ver en estas técnicas algo antinatural, ¿sí? Y si es antinatural hay un peligro para la conformación de las familias tradicionalmente concebidas. Entonces, bajo esos argumentos se oponían. Y después, quizás más interesante, el planteo que traen los feminismos en esta primera etapa,
que se van a oponer, pero básicamente bajo el argumento de sostener que estas técnicas lo único que hacen es perpetuar este rol reproductor de las mujeres, ¿sí? No, lo que decían las feministas era que proponían como una falsa emancipación de la mujer, porque en definitiva le permitían decidir o postergar la cuestión de la maternidad, pero no la corrían de ese rol reproductor que históricamente había tenido, esos roles de cuidado que históricamente había tenido, y por eso está la más dura, si se quiere, del feminismo, cuestionaba fuertemente la instauración de estas técnicas de reproducción humana asistida. Finalmente, con el diario del lunes, hoy tenemos que este debate está casi zanjado, hoy estas técnicas tienen amplia recepción social a nivel mundial, si están difundidas. Vamos a ver que lo que puede estar cuestionado o debatido o no receptado en algunos países son algunas cuestiones puntuales que son los debates que ahora vamos a ir viendo, ¿sí? La primera arista o el primer debate que se suele entablar con respecto a las técnicas de reproducción humana asistida es si permitimos a aquellos que pretenden procrear a partir de estas técnicas que elijan el sexo del bebé que van a nacer a partir de esas técnicas. ¿A ustedes qué les parece? ¿Tendríamos que permitir que las personas elijan el sexo del hijo que van a tener o no? Y no. No, ¿por qué? Porque si todos eligen varones, van a haber puros varones en la sociedad, y si todos eligen sexo femenino, van a haber puras chicas. Bien. Hablando biológicamente, ¿no? Uh-huh. ¿Alguien con una opinión distinta, parecida, otra razón? Yo creo, o sea, me pongo en la tesis positiva, a mí me parece que todos tienen el derecho a gestar y si o no, o sea, decidir gestar o no, sí. Si la ciencia les puede permitir gestar, yo creo que está re bueno validar ese derecho, pero ahora, elegir, creo que ya es como que estamos yendo como a otro lado, como a otro debate, que me parece que si vos no te permiten elegir o no, no están violando propiamente ese derecho, me parece. Entonces, como que no me parece que si no se permite, se esté privando a esa persona de un derecho. Pero sí se está poniendo en riesgo, quizás, como decía Abril, el hecho de como generar una desproporción que por ahí puede ser, que lo dice en el material, creo que era como una tendencia patriarcal, me parece, era como que iba una cosa así. Entonces, yo voy por ese lado, me parece. Bien. ¿Alguien más con alguna opinión disidente o complementaria? ¿No? Bueno, muy bien, chicos, sí, me gusta que o lo sacaron intuitivamente o lo sacaron por lectura del material, fantástico. Tiene que ver con eso, sí, en general se suele diferenciar dos escenarios, ¿sí? Y cuando hay temas de salud involucrados y cuando no hay temas de salud. Entonces, pareciera que ante un escenario donde hay cuestiones genéticas de salud vinculadas al sexo y eso, o sea, se pueden prevenir, como hay un padecimiento que es la hemofilia hereditaria, que la padecen los varones y la transmiten las mujeres, y eso puede aparecer en esos árboles genéticos, y de esta manera, seleccionando el sexo del bebé, podemos evitar esas cuestiones. Pareciera en esos escenarios que hay consenso a nivel mundial, es decir, bueno, en estos casos sí hay razones de peso suficiente que permiten o habilitan a que estos progenitores puedan elegir el sexo de su bebé. Por fuera de esos casos, sí, la gran mayoría se inclina hoy a reflexionar en los términos que lo hicieron ustedes, diciendo no, porque puede generar desproporción, porque en determinados contextos socioculturales donde las sociedades son marcadamente patriarcales, ¿sí? Quizás a nosotros nos cuesta imaginarnos estos escenarios porque si bien hoy aún lamentablemente en la Argentina vivimos en contextos de patriarcado, hemos hecho avances, muchos avances en este sentido, pero ustedes piensen, sociedades como las saudíes, India, todas esas sociedades donde el componente religioso sociocultural es mucho más acentuado y en donde hay diferencias notorias entre ser y crecer como varón o ser y crecer como mujer, la posibilidad de elegir generaría, o el temor es que la posibilidad de elegir abiertamente genere esta desproporción a nivel social.
Entonces, en esos términos, en general, se inclinan por la negativa. Y por lo que decía, no vi quién estaba hablando, el último compañero, que justamente no estamos negando el derecho, porque el derecho estaría garantizado por acceder a procrear o no hacerlo, ¿sí? Ya los términos o el tema de la selección del sexo, o no permitir la selección del sexo en este caso, no implicaría una vulneración del derecho en sí, que es acceder a las técnicas de reproducción humana asistida y, en definitiva, a la parentalidad, que es lo que se está aspirando. La segunda cuestión que aparece así como un núcleo de debate es el tema de donación de gametas, ¿sí? Óvulos y espermatozoides. Y acá básicamente las discusiones giran en dos núcleos. Por un lado, si habilitamos o no la compensación por la donación de este tipo de material genético, y si preservamos o no el anonimato de los donantes, ¿sí? Con respecto a la primera cuestión, también la discusión es si vamos a compensar por las molestias, el tiempo, los inconvenientes que genera donar, sea óvulos o espermatozoides. En el primer caso, además, con el agravante de que en las mujeres, con el paso del tiempo, la reserva ovárica disminuye, que el proceso para extraer óvulos en mujeres es mucho más invasivo de lo que puede ser la donación de semen, ¿sí? Eso como argumentos a favor, ¿sí?, para procurar una compensación al donante, si se tiene en cuenta todos estos inconvenientes, los días de trabajo que puede perder, el malestar que puede generar, si hay alguna complicación en salud de los días ulteriores, versus, ¿sí?, del otro lado, el temor que genera facilitar o habilitar algún tipo de compensación es que pueda dar lugar a la explotación de los grupos más vulnerables, más débiles, y que haya una persona que de repente, por una situación de necesidad, crea o piense que esta es una beta a partir de la cual puede sobreponerse a algún contratiempo o generar algún tipo de ingreso que de otra manera no podría generar, y que esto dé lugar a la mercantilización del cuerpo humano y a la explotación de personas en situación de necesidad. Entre esos marcos gira la discusión en este punto. Y pero con respecto... Una duda. Estas decisiones, ponerle que se votaría porque sí, ¿dónde se toman? O sea, ¿es una ley nacional o tendría que ser cada país? Sí, nosotros con respecto a lo que es técnicas de reproducción humana asistida, hay un proyecto que hace un montón de tiempo que está en el Senado y adquiere y pierde estado parlamentario, porque el Código Civil, cuando salió, no quiso entrar a regular estas cuestiones, porque como cambian muy rápidamente, porque están estrechamente vinculadas al avance de la tecnología, se entendió que no era lo adecuado hacerlo en el Código y se procuró que fuera en una ley específica. Pero nunca llegaron a sancionar esa ley específica, ¿sí? Entonces terminan siendo cuestiones reglamentarias, el tema de la donación, hasta qué punto. En definitiva, cuando no están dispuestas, lo que correspondería sería que fuera a partir de una ley, lo termina siendo el órgano administrativo, ¿sí?, vía reglamentaria a través de los ministerios. Que es, si ustedes ven la fichita, hay algunas cuestiones, por ejemplo, que tienen que ver con la cobertura de salud de las obras sociales para acceder a las TRA. Muchas de esas cuestiones no están dispuestas por la ley, porque la ley establece lineamientos generales, pero el Ministerio de Salud, vía reglamentaria, termina precisando los límites de edad, cuántos tratamientos puede acceder una persona, y este tipo de cuestiones también, ¿sí? La otra cuestión, les decía, que está discutida es el tema de si con respecto a los donantes de material genético vamos a preservar su anonimato o no. Y acá, básicamente, el argumento a favor de la preservación del anonimato era que si develamos la identidad de los donantes, la tasa de donantes va a decrecer, porque las personas van a evitar ser donantes por el temor que les podría generar eventualmente estar expuesto a que el día de mañana le toquen la puerta y le digan: hola, yo soy producto de tu material genético, ¿sí? Entonces, en su momento, cuando la conformación de los vínculos familiares no estaba tan clara como hoy,
se temía que esto podía dar lugar a demandas de filiación o a reclamos vinculados a cuestiones familiares y demás, y por eso la mayor parte de la regulación originaria de donación de gametas optó por el sistema del anonimato. Argentina hoy sigue esa línea del anonimato. Sin embargo, los primeros países que regularon estas cuestiones, que fueron los países nórdicos, todo lo que es península escandinava, Inglaterra y demás, están haciendo como un giro y están yendo por el sistema de el no anonimato, ¿sí? Y en la balanza, ponderando los perjuicios que puede generar en la tasa de donantes versus el tema del derecho a la identidad de la persona que nace a partir de una técnica de reproducción humana asistida y el peso, ¿sí?, que tiene el acceso a la realidad genética de esa persona, están ponderando ahora más esta segunda cuestión. Entonces hay una tendencia ahora a nivel mundial de volver sobre los pasos, ¿sí?, dejar atrás este sistema del anonimato y empezar a facultar a las personas a que puedan acceder, a las personas obviamente que nacieron a partir de técnica de reproducción humana asistida, que puedan acceder a los datos de quienes fueron el donante del material genético, ¿sí? Básicamente la lógica de entender que las familias no se conforman a partir de la realidad biológica o la realidad genética, ¿sí? El sustrato familiar se conforma a partir de otras cuestiones que nada tiene que ver con eso, entonces implica solamente facilitar el acceso a cierta información que hace parte de la salud, de la identidad, etc. En la Argentina, el acceso, como les decía, en Argentina vamos por el anonimato, somos de los países que seguimos preservando el anonimato de los donantes, pero existe la posibilidad de acceder a conocer la identidad de los donantes a partir de un proceso judicial. Hay que pedirle al juez que levante el anonimato y hay que presentar un escrito esgrimiendo razones fundadas para que el juez diga, ok, denle a conocer a esta persona quiénes fueron los donantes. ¿Cuáles son las razones fundadas que generalmente suelen aparecer y por las cuales se levanta el anonimato? Cuestiones vinculadas a salud, ¿sí? Si la persona que nace a partir de una técnica de reproducción humana asistida esgrime algún tipo de inconveniente de salud que tiene componente genético, claramente hay una razón de peso para que el juez le diga si se puede acceder a esta información y tal o cual persona fueron los donantes del material genético que en definitiva terminó con la conformación de tu persona. Gestación por sustitución es la otra cuestión en la que genera mucha discusión en la actualidad, ¿sí? Imagínense si con la donación de gametas, que es material genético nada más, aparecían los inconvenientes, si habilitábamos o no algún tipo de compensación, cuanto más en la gestación por sustitución, que ya no es solamente donar material genético, sino es literalmente ponerle el cuerpo, ¿sí? Entonces, con todos los inconvenientes que puede tener para la salud física, psíquica y emocional, llevar un embarazo a término. Entonces, todos esos debates que aparecían vinculados a compensación sí o no en la donación de gametas se ven mucho más acentuados en la gestación por sustitución, con el agravante que este fantasma de favorecer la mercantilización del cuerpo humano también se acrecienta, ¿sí? Y lo que se teme es que habilitar la gestación por sustitución en determinados contextos sociales pueda llevar justamente a la explotación de mujeres en situación de necesidad y que puedan terminar optando por este camino por temor a no obtener recursos o a que sea la única manera de paliar otro tipo de necesidades, y eso es justamente lo que se quiere evitar. Aparece en algún punto una relación entre la gestación por sustitución y la donación de órganos intervivos, que ya vamos a ver cuando lleguemos a la unidad 8, y el cuestionamiento desde las teorías deontológicas, ¿sí? Las teorías kantianas, quienes son defensores de ese tipo de éticas, marcan que tanto en uno como en otro caso, gestación por sustitución y donación de órganos intervivos, en definitiva hay una instrumentalización del cuerpo humano, ¿sí?
En el primer caso, en la gestación por sustitución, se utiliza a una persona que no tiene ningún tipo de inconveniente, ni padecimiento, ni nada por el estilo, para que ponga su cuerpo para satisfacer las necesidades de un otro que quiere procrear. Y lo mismo va a pasar, o el mismo cuestionamiento replicado va a venir con el tema de los órganos intervivos. ¿Hasta qué punto es éticamente correcto menoscabar la integridad de un cuerpo para satisfacer o atender a los requerimientos de otros? Y ya después vemos qué piensan ustedes al respecto. No se me alteren ahora, pero para que lo piensen, sí, estas cuestiones que veíamos allá por la unidad 2 de que Kant decía que deben tratar a todos como un fin y nunca como un medio, bueno, tienen este tipo de consecuencias. Y acá, cuando aparecen este tipo de figuras, los que son defensores de ese tipo de éticas empiezan a marcar estas cuestiones. Ojo que acá hay una instrumentalización. Ojo que visto de esta manera lleva a tratar a estas personas como medio para el cumplimiento de fines. Con respecto a la gestación por sustitución, como comentarles que tampoco en la Argentina está receptado, sí, hoy no está en principio permitido, porque no tenemos ninguna ley que la habilite, pero tampoco está prohibido, ¿sí? Cuando las cosas no están permitidas ni están prohibidas, en principio hay que acudir, en este caso, a la vía judicial para habilitar la inscripción de ese bebé que nace gestado por otra persona, o sea, cuyo embrión está conformado por material genético de otros y que va a ser gestado por un tercero. Hay que acudir a la vía judicial para poder hacer la inscripción de ese hijo que va a nacer a nombre de las personas que aportaron el material genético y que tienen la voluntad procreacional, en definitiva, y no a nombre de quien gestó, ¿sí? Sino por defecto en la Argentina se debería inscribir el hijo a nombre de quien dio a luz. Entonces, por eso se dice que hay que recurrir a la vía judicial, por una cuestión del acta. Profe, en ese caso, un análisis genético para saber, o sea, la justicia tendría como que constatar esa información de que el hijo, o sea, de que el bebé es hijo de tal y tal, y no de la persona que lo está gestando. Eso, en definitiva, los bancos, las clínicas de reproducción que suelen intervenir en este tipo de cuestiones llevan todo ese tipo de registros, ¿sí? A la justicia se les solicita intervención justamente para que cuando la persona que gesta da luz no sea inscripta en la documentación como la mamá, digamos así, porque si no, por defecto la persona que da luz hay una presunción legal que quien da luz es la madre. Entonces, la intervención judicial se pide para romper esa presunción y que se frene esa documentación que va a salir del hospital hacia el registro civil y que vaya con esta aclaración de que, no sé, Pepito nació de fulanita, pero fulanita no es la mamá. Fulanita lo dio a luz, pero Pepito no es hijo de ella, sino que es hijo de estos dos. ¿Se entiende? Sí, genial. Para y eso nada más. O sea, está todo organizado por las clínicas estas que sí, pero por eso les digo, como la gestación por sustitución es algo muy nuevo y sí o sí tiene que venir, porque si no, saldría toda la documentación al registro de otra manera. Por default se inscribiría a nombre de quien, o se inscribiría como hije de quien dio a luz. Entonces, la intervención judicial se requiere justamente para habilitar otro tipo de inscripción y que no quede registro de eso. Genial. Bien. Y después, lo último, el último debate que aparece es de acá de los bebés medicamentos, que ya mencionaron en otra clase la película de Cameron Díaz, me parece que es La decisión más difícil, ¿la vieron? Si no la vieron, tienen plan para el fin de semana. En estos casos, el debate también tiene que ver con el tema de instrumentalizar el cuerpo humano y justamente la posibilidad de seleccionar cuestiones que hacen a la conformación genética o la compatibilidad de determinados embriones para ser posteriormente implantados para que puedan servir de eventuales donantes para hermanos o para los progenitores, ¿sí? O para poder tomar células, se me fue el nombre, células del cordón, células madres, ¿sí? Y que puedan ser utilizados en tratamientos cuando hay progenitores que están atravesando algún tipo de enfermedad o hermanos, ¿sí? Y
Por eso les nombraba la película. La película escenifica bastante bien porque trata justamente de una familia que tiene un hijo para que el hijo sea donante de médula de la hija más grande que tiene un tipo de leucemia, me parece. Y en estos casos, sí, el debate justamente es hasta qué punto es éticamente correcto que traigamos progenie al mundo al solo efecto, o no sé si es al solo efecto, pero es con el interés primario de servir de donantes para un otro. ¿Sí? Entonces, otra vez reeditamos acá el tema de instrumentalización o no del cuerpo humano, o si en esos casos nos podríamos preguntar, ¿hay real instrumentalización o no? Y cómo juega, en definitiva, que es lo que va a mostrar la película, la autonomía de ese menor de edad que, en definitiva, en la película lo que se muestra es que es sometido a esos tratamientos sin su consentimiento. ¿Sí? Ya véanla porque es muy interesante y muestra un poco todo lo que es estos debates que venimos hablando. Bien, ¿y qué pasa? Y ya vamos cerrando por hoy con el tema de los aspectos relacionados con la atención sanitaria. Como les decía, en la Argentina hay muchas cuestiones que van a estar, no son vacíos porque son cuestiones que la ley delinea en términos generales, pero que después hay que bajarla a reglamentación específica y de cuestiones puntuales. Todo eso va a estar dispuesto en la Argentina por vía reglamentaria. Tienen en la fichita el link de la página del Ministerio para que puedan acceder y ver con mayor detalle qué cuestiones están reguladas y cómo, pero en líneas generales se define la edad hasta la cual se puede acceder a las TRA, a cuántos tratamientos en función de la edad y de qué tipo, etc. Las preguntas por ahí que nos cabría hacernos es si por fuera de esos parámetros legales o reglamentarios existe algún margen de decisión para los médicos y los pacientes, o si debería haber algún margen de decisión para médicos y pacientes o no. Y en esto es interesante lo que marcan estas autoras que tienen acá anotadas, que son Luna y Sayes, porque justamente ellas establecen que marcar límites es una tarea difícil en estas cuestiones porque implica decidir quién va a poder tener acceso o no a estas técnicas. Y en esos casos, debido a la presión del contexto, esto no se lleva adelante de manera racional con criterios o argumentos claramente especificados. Puede quedar librado a sesgos, discriminaciones o visiones idiosincráticas de los médicos o los centros de reproducción. Yo no sé si ustedes recuerdan, hace un tiempo salió una noticia de una persona que había dado a luz, yo creo que tenía 60 años cuando da a luz, y por eso era una noticia tan relevante. Y se había armado un revuelo, ¿sí? Por ahí la reflexión tiene que ver con estas cuestiones, para ver ustedes qué piensan al respecto, ¿sí? Si tendría que haber o no, fuera de los límites biológicos, ¿sí? Que podamos tener, si debiera haber límites o no. O si el cuerpo, a ver cómo lo decimos, si el cuerpo lo permite, porque el cuerpo lo permita, ¿lo podemos realizar sin ningún tipo de limitación o no? ¿Sí? Y si entendemos que no, ¿por qué y qué tipo de fundamentos vamos a dar? Y si entendemos que sí, ¿por qué y qué tipo de fundamentos vamos a dar? Básicamente, los interrogantes tienen que girar por esos carriles, ¿sí? Y nos tenemos que interpelar a nosotros mismos en esas líneas, ¿sí? Ver cuánto de científico o de racional o de lógico puede haber en nuestras argumentaciones en uno u otro sentido, y cuánto hay de componente social, idiosincrático o cultural que no tiene que ver, sí, con aquello. Y entonces es necesario que lo podamos advertir, porque lo importante es que esas cuestiones que son idiosincráticas o culturales, o quizás muy propias o de conformación familiar, o de mi moralidad individual, no se deberían, en principio, tener que filtrar en un diagnóstico, en una atención a un paciente. La pregunta entonces, si los médicos deben decidir o no, la podríamos reconducir a, pareciera que en este caso, junto con los otros que venimos hablando, no se trata de que el médico defina o no, que establezca límites o no, como dicen las autoras, sino más bien de que el médico pueda brindar toda la información necesaria para construir
en conjunto una decisión con los pacientes y para favorecer el ejercicio de la autonomía en los pacientes, propiciando en todo momento un trato digno y la mayor empatía posible, porque en estos casos son particularmente sensibles. Si ustedes el día de mañana deciden dedicarse a este tipo de especialidades, se van a encontrar con una población que no solamente está atravesando un padecimiento de salud físico o de salud que le impacta además en su emocionalidad, sino que les está contando quizás un proyecto de lo más íntimo y personal que tiene que ver con la posibilidad o la proyección para conformar una familia. Entonces son cuestiones que atraviesan a las personas íntegramente, y por eso se requiere cierto tipo de, o se apela a que los médicos tengan cierto tipo de sensibilidad al momento de poder comunicar y abordar este tipo de cuestiones. Sin dejar de desatender el tercer circulito que marcábamos ahí, que son los temas de desigualdad y justicia social, ¿sí? ¿Qué tipo de cargas estamos dispuestos a afrontar como sociedad o no? ¿Sí? En el entendimiento que tiene que haber un reparto equitativo y adecuado de recursos y cargas para todas las personas. Entonces, el resumen sería: en la atención de salud, la necesidad de tomar conciencia que todos venimos con un bagaje sociocultural y moral determinado, mirarnos con detenimiento para detectar cuáles son esas visiones idiosincráticas propias vinculadas a la familia, a la reproducción, que tengo y que no tienen que ver con la ciencia, con la argumentación lógica o racional, para para detectarlas y ser consciente de ellos y que no se me filtren, y tomar acción para que eso no influya y poder de esta manera brindar una atención médica de calidad, que en este aspecto puntual o en esta materia puntual va a tener que ver con la información y la autonomía, el trato digno y la empatía, y no desatender la desigualdad y la justicia social. Y hasta acá llegamos hoy, y vemos la clase que viene, todo lo que es IBE. Hasta acá, ¿algún comentario, alguna duda, algo que me quieran mencionar de lo que estuvimos viendo? ¿Nadie? ¿Ningún comentario? Pónganme una manito, actívenme un micrófono, aunque sea para... Yo creo, profe, que los temas que hasta ahora hemos estado viendo me parece como, sin desestimar los que vimos en el primer cuatri, pero estos me llamaron bastante más la atención. O sea, está como leyendo el material, me pareció muy interesante, como que me sumó muchas cosas personalmente. Nada, me parecen como lindos temas, re importantes y como que están buenos, bien abordados para mí. Bien, bueno, me gusta, gracias. Nos sirve un montón las devoluciones de ustedes en todo, en si les gusta el material, porque lo vamos tratando de ajustar y ver qué les podemos ir dejando de nuevo. Ahí también Carla, que escribió en el chat la opinión con respecto a la donación. Yo también comparto con Joaquín. Ay, perdón, profe. Sí. Yo también comparto con Joaco que están mucho más buenos, por ahí se pueden aplicar más a los casos, así que me gustan más estos temas, está bueno. Por ahí es más fácil aplicarlos a los casos, el tema de los derechos, llevarlo un poco más a la cotidianidad. Sí. Vieron que la promesa en parte se cumplió, que era más entretenida la segunda parte de la materia. Pero bueno, también necesitamos aquello que se nos hizo más denso, porque algunas cuestiones vieron que las vamos, o sea, el tema de hablar de instrumentalización o no, por ejemplo, del cuerpo humano, no lo íbamos a poder abordar si no sabíamos al menos a grandes rasgos de qué estaba hablando Kant cuando hablaba de eso. Para la clase que viene, chicos, lean por favor los casitos que creo que están en PEDCO, ahora lo voy a chequear, que estén visibles para trabajarlos la clase que viene sobre la unidad 7. Vamos a hacer la dinámica de grupos al inicio y después vamos a ver IBE. Si van teniendo dudas, consultas sobre el material, también vayan aprovechando. Nos va a quedar la clase que viene, 2 clases más, y va a venir el segundo parcial. ¿Sí? Vamos a ver también la unidad 8 desdoblada, y ya después viene el tema del segundo parcial. Así que vayamos aprovechando el tiempo para que no se vayan quedando con las lecturas. Estamos. Los libero entonces. Gracias, profe. Nos vemos. Nos vemos. Chao, profe, muchas gracias. Chao, profe.